Hoy preparamos una ensalada tan fresca, tan jugosa y tan sabrosa que apenas la prueben van a entender por qué este plato se vuelve repetido en la casa, ¿cierto? Hágale pues que esto arranca ligero, saludable y con un sabor que sorprende desde el primer bocado. Arranco con una lechuga batavia pequeña. La lavo muy bien, hoja por hoja, con paciencia, como debe ser. Luego, de manera natural, la pongo a desinfectar con agua y un chorrito de vinagre blanco. Vea pues, este paso es clave para que quede bien limpia y crujiente. Paso a un tomate grande y maduro. Este lo lavo muy bien. Lo corto primero en rodajas y luego esas rodajas las llevo a cubos pequeños. ¿A usted le gusta el tomate bien maduro o más firme? Los leo en comentarios, ¿cierto? Ave María pues, si usted llegó hasta esta ensaladita tan fresca y tan provocativa, es porque le gusta comer rico y saludable. Hágame un favorcito ahí, suscríbase al canal, déjele un like a este video y cuénteme en los comentarios desde dónde nos está viendo. Y si conoce a alguien que necesite comer más verde y más sabroso, compártale esta receta que esto está para chuparse los dedos. Uso también medio pepino, este lo lavo muy bien. Lo corto en láminas y luego lo llevo a cubos pequeños. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando. Y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Voy con media cebolla de huevo blanca. Esta la limpio muy bien. Luego la corto en cubos medianos. Esta cebolla tiene un sabor suave, no es invasiva, y combina perfecto con el limón. ¿Usted cómo prefiere la cebolla en ensalada? ¿Finita o en cubitos como estos? Es el momento de retomar la lechuga. La seco muy bien, sin afán para que no quede aguada la ensalada. Luego la corto en trozos pequeños, que queden manejables y agradables al mezclar. Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera agrego la lechuga, el tomate, el pepino y la cebolla blanca. Ya aquí el color y el aroma empiezan a decir que esto promete, ¿cierto? En otro recipiente hago el aderezo. Para ello agrego 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una pizca de pimienta negra molida, una cucharada de orégano seco, una pizca de sal y el jugo de 2 limones. Incorporo el aderezo a la ensalada. Finalmente, con una cuchara grande mezclo todo, asegurándome de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Sirvo y a disfrutar. Esta ensalada es perfecta para quienes buscan comer saludable, sin azúcar y apta para diabéticos. Es fresca, ligera, digestiva y llena de propiedades. Ideal para acompañar un almuerzo, una proteína a la plancha, un pescado asado, un pollito asado o incluso comerla sola en la noche. Y vea pues, si esta receta le gustó, si aprendió algo nuevo o si ya se le antojó prepararla, apoye este contenido dejando un me gusta. Comparte este video con alguien que necesite comer más saludable y suscríbase a El Canal de las Ensaladas. Cuénteme en los comentarios, ¿qué ingrediente le gusta más en una ensalada como esta? ¿Le cambiaría algo? ¿La prepararía tal cual? Nos vemos en la próxima receta, ¿cierto? Aquí seguimos preparando ensaladas que sí provocan comer saludable.